tenemos el gran placer de recibir a Bolívar Céspedes para hablarnos del Mundial de 1958. Bolívar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Y hablando de la radio, nosotros en la última charla que tuvimos hablamos de la participación de Argentina en el Mundial 58. Y fue la participación de la radio, porque fue el Mundial que la Argentina tuvo una fuerte presencia periodística, porque fue el primer Mundial que concurrió. Y entre ellos un periodista que hoy es muy famoso y que después fue a todos los mundiales y que fue ese el primero que fue Enrique Macaya Márquez. O sea, Macaya Márquez del 58 está yendo a los mundiales, ¿en serio? Del 58 que está currando, como diría un amigo mío, que está en los bajos fondos. ¡Qué fenómeno! Bueno, y ese mundial fue un mundial ya cada vez con mayor trascendencia, porque ahí sí participaron todos los equipos, las potencias mundiales. Dos de ellas, una por primera vez, que fue la Unión Soviética, y otra la Argentina, que retornaba después de muchos años, más todos los demás que participaban. Habían participado en los demás mundiales, fundamentalmente en los últimos. Y hasta ese mundial se había dado un caso muy particular. Mundial realizado en América había sido ganado por un equipo americano, y mundial ganado en Europa había sido ganado por un equipo europeo. Ahí se rompió esa tradición por la irrupción de Brasil y fundamentalmente de jóvenes jugadores brasileños. El mundial fue un sistema de todos contra todos en 4 zonas. Desapareció el sistema de cabezas de serie y jugaron 4 países por zona, y de esos 4 países se clasificaban 2 que después sí se eliminaban todos contra todos. La zona más difícil, lo que ahora se llamaría el grupo de la muerte, estaba integrada por Austria, que todavía es una potencia mundial, Inglaterra, la Unión Soviética y Brasil. O sea, 4 equipos de mucha trascendencia, por lo menos antes de empezar. En esa zona, el primer partido, Brasil le gana a Austria 3-0. Y después le toca jugar con Inglaterra y empata 0-0. Ahí se produce una gran polémica en Brasil por la discusión, que había algunos jugadores que ya venían jugando y otros jugadores muy jovencitos que hacían irrupción en el seleccionado brasileño. Y por una imposición de los jugadores, según algunos, o por la decisión del director técnico, que era Vicente Feola, que después vino a dirigir a Boca en el año 61. Aparecen en el tercer partido contra Rusia 2 jovencitos. Uno, Manuel Francisco dos Santos, conocido por Garrincha, que según todos no podía jugar por características físicas y por características psicológicas, y que estaba firmemente, los jugadores decían que si querían ser campeones tenía que jugar él. Claro, Garrincha tenía una pierna 10 centímetros más corta que la otra. Exactamente. Y el otro era Edu Arantes do Nascimento. Uno que no lo conoce nadie ahora, ¿no? Que no lo conocía nadie y había debutado en el seleccionado un año antes en un partido en la Copa Roca contra Argentina, Pelé. ¿Con 16 años debutó? Con la selección con 16 años, y con el Santos en primera a los 15 años. Guarda con la palabra debutó asociada a Pelé, porque se complica un poco. Sí, él dice que sexualmente había debutado con un niño y no con una niña, ¿no? Eso dice Maradona. Y creo que en Brasil se dice porque era común en Brasil en ese momento. No, lo dijo Pelé. ¿Ah, lo dijo Pelé? Lo dijo Pelé en su momento, cuando blanqueó un poco su vida privada. Y Pelé había sido llevado al Santos por un jugador que había jugado en San Lorenzo, que era brasileño y había jugado en San Lorenzo 2 hermanos, Petronilo y Waldemardo Brito. Waldemardo Brito lo llevó desde 11 Corazones, que era donde había nacido Pelé, a jugar al Santos con 14 años de edad. ¿Oriundo de dónde era Pelé? Brasil. No está bien, pero de una provincia, creo que era Minas Gerais, me parece. Pero no estoy seguro. En la otra zona, que jugó Argentina, se clasificó Alemania, que se clasifica a todos los mundiales, con algunos jugadores del mundial anterior
caso Rahn y caso Fritz Walter, el gran capitán alemán que ya tenía 38 años, y con la aparición, que yo creo que lo dije en la audición anterior, de un jugador que durante muchos años fue el símbolo de Alemania, que era Uwe Seeler, que después jugó en 4 mundiales. Pero en esa zona Checoslovaquia le ganó 6-1 a Argentina, pero no se clasificó Checoslovaquia, se clasificó Irlanda, porque los dos consiguieron igual cantidad de puntos y se clasificó Irlanda y Alemania. En un desempate Irlanda venció a Checoslovaquia. En la zona de Brasil quedó eliminada Inglaterra y se clasificó Rusia, que también había sido el primer mundial y que llevó a un arquero que fue considerado en su momento el mejor arquero del mundo, que también jugó en 4 mundiales, que era la araña negra, Lev Yashin, un arquero ultra conocido y que acá en la cancha de River jugó un partido monstruoso una vez que la Unión Soviética le ganó 2-1 a Argentina en el año 61. En la otra zona se clasificaron Suecia, que era el país local, con muchos jugadores veteranos, que ya habían jugado algunos de ellos inclusive en el Mundial del 50 en Brasil, y que estaban jugando en Italia, que eran grandes jugadores en Italia, una época, más allá de ser locales, de esplendor en el fútbol sueco, caso Liendrum, Harrim, Simonson, jugadores que estaban jugando en otros países europeos y no en Suecia. Y en esa zona quedó eliminado uno de los cuadros favoritos, porque todavía venía con la aureola del 54 y con algunos jugadores del 54 que no se habían ido, casos Boxis y Laron y Grossis en Hungría, y se clasificó País de Gales, conjuntamente con Suecia. País de Gales. Fue en el mundial que fueron los 4 países que integran las islas de la Gran Bretaña: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que se acuerdan que había eliminado a Italia, que jugaban Schiaffino y Giglia en Italia. En ese país de Gales tenía un gran jugador que hizo una dupla letal en la Juventus con Sivori, que era John Charles, un tanque grandote que fue varias veces goleador del campeonato italiano. Y en la otra zona se clasificó un equipo que fue la sensación del torneo, Francia con Yugoslavia. Y ahí había hecho una dignísima performance, pero fue eliminado Paraguay, en esa zona que había eliminado Uruguay. Francia con una gran delantera, Wineski, Fontaine, que fue el goleador histórico de los mundiales con 13 goles en ese mundial, marroquí, pero jugaba para Francia porque Marruecos era una colonia de Francia en ese momento, Copa, que jugó en el famoso Real Madrid de Di Stéfano, Piantoni y Vincent. Fue la gran sensación de ese campeonato. Después pasaron a los cuartos de final. Ahí Brasil eliminó al País de Gales 1-0 en un partido muy duro y muy difícil, con un gran gol de Pelé, que se la pasó en el área a 2 jugadores por arriba de la cabeza, Gol de sombrero. y después definió Suecia, Alemania, como pasa siempre, y Francia. Esos 4 llegaron a la semifinal y quedó eliminado uno de los países que era favorito, que era la Unión Soviética, que era el primer mundial participaba, y que fue eliminado por el país anfitrión, que era Suecia. En las semifinales se enfrentaron Suecia y Alemania. Suecia eliminó a Alemania y jugaron las 2 sensaciones del campeonato, Brasil y Francia. Se puso en ventaja Francia 1-0, pero terminó dando la vuelta a Brasil y ganó 5-2. Un resultado realmente importante y con una gran exhibición de Brasil, y fundamentalmente una gran exhibición de los 2 nuevos que habían entrado, que eran Garrincha y que eran Pelé. Por el tercer puesto, Francia le ganó a Alemania 6-3. Ahí hizo 4 goles Fontaine y fue el goleador con 13 goles, que ni antes ni después pudo ser eliminada esa marca. Todavía está. Y no creo que sea superada, porque 13 goles es imposible hacer en el mundial. Sí, prácticamente creo yo que ya no se puede hacer. Inclusive
Él había superado a Coxis, que en el Mundial anterior había hecho 11 goles. Está bien que el Mundial anterior se había jugado un partido menos, porque acuérdense que se jugaban por cabeza de serie y las rondas preliminares, en vez de 3 partidos, eran de 2 partidos. Y en la final jugaron Suecia y Francia y Brasil. Jugando en Suecia, independientemente de los méritos de Brasil, era un partido parejo porque Suecia también tenía grandes jugadores que estaban jugando en Italia, pero Brasil dio una exhibición y le ganó 5-2, coronándose campeón mundial, y yo creo que hasta ese momento fue el campeón mundial más brillante de la historia, porque fue un primer país que ganó un país en otro continente y por cifras realmente escandalosas y muy importantes, ¿no? El primero de Brasil es este, el primer campeonato del mundo. Ese primer campeonato de Brasil, ese primer campeonato mundial. ¿Y Lobo Zagallo estaba en el banco en ese momento? No jugaba, era jugador. Y acuérdense que cuando hablamos el mes anterior, ese mismo equipo de Brasil, casi el mismo, menos Garrincha y Pelé, había perdido 3-0 con Argentina en el Sudamericano de Lima.